Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del corazón, cotilleos de famosos y dramas turcos que tanto nos encantan. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para desentrañar un nuevo capítulo lleno de misterio y, por supuesto, mucho drama. Hoy nos sumergiremos en la vida de dos de las figuras más queridas y, a la vez, más controversiales del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, los foros y, bueno, básicamente todos los rincones de Internet. Vamos a explorar los rumores, las especulaciones y las teorías que apuntan a que el pasado de Hande Erçel podría estar atormentando, o al menos afectando, a Kerem Bürsin. Sí, lo sé, suena fuerte, pero agárrense que vamos a profundizar en esto. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de información jugosa, análisis detallados y, por supuesto, mucho salseo. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido como este, así que muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, para entender de qué estamos hablando, primero tenemos que poner un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, son dos de los actores más populares de Turquía, y su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de fascinación para millones de fans alrededor del mundo. Su química en la serie Esenkalkapm, Love is in the Air, fue innegable, y la confirmación de su romance en la vida real incendió las redes sociales. Fueron por un tiempo la pareja dorada de Turquía, la representación del amor moderno, exitoso y aparentemente perfecto. Los Anker, como cariñosamente los bautizaron sus seguidores, eran omnipresentes en revistas, programas de televisión y, por supuesto, en nuestros feeds de Instagram. Su presencia irradiaba una energía contagiosa, una ilusión de cuento de hadas que cautivó a audiencias más allá de las fronteras turcas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección rara vez es real, y la relación de Kerem y Hande no fue una excepción. Después de un tiempo las cosas empezaron a ponerse turbias, empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de problemas de comunicación y finalmente, la confirmación de la ruptura. Fue un golpe duro para muchos fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja y que veían en ellos una especie de cuento de hadas moderno. La noticia de la separación resonó como un trueno en el fandom, desatando una ola de tristeza, incredulidad y, como no podía ser de otra manera, especulación. Los foros y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans más acérrimos intentaban descifrar las razones detrás de la ruptura, buscando culpables y creando teorías de conspiración que, en muchos casos, rayaban en lo absurdo. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Después de la ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales. Hande ha estado involucrada en nuevos proyectos, tanto en la televisión como en el mundo de la moda, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Desde su papel en Bambaşka Biri, hasta su trabajo como embajadora de marcas de renombre como Nocturne, Hande ha demostrado una admirable capacidad para reinventarse y seguir creciendo profesionalmente. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y demostrando su versatilidad como actor. Su participación en producciones internacionales y su constante búsqueda de nuevos desafíos reflejan su ambición y su deseo de expandir sus horizontes actorales. Sin embargo, a pesar de que ambos parecen estar enfocados en sus carreras, los rumores sobre su relación y, sobre todo, sobre el pasado de Hande, no han cesado. De hecho, en las últimas semanas, han resurgido con más fuerza que nunca. ¿Qué es este pasado que supuestamente atormenta a Kerem? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero intentaremos ser lo más objetivos posible, basándonos en la información disponible y en los rumores más persistentes. Antes de sumergirnos en las teorías, es crucial recordar que la vida personal de una figura pública es un territorio delicado. Si bien el interés del público es inevitable, es fundamental abordar estos temas con sensibilidad y respeto, evitando caer en chismes malintencionados y acusaciones sin fundamento. Una de las teorías más extendidas es que la intensa presión mediática y la constante exposición a la que Hande ha estado sometida, debido a su popularidad y a su vida personal, habrían afectado a Kerem. Hande, desde el inicio de su carrera, ha sido objeto de críticas, algunas muy duras, sobre su apariencia física, su talento actoral y sus relaciones personales. Estas críticas, que a menudo han sido injustas y despiadadas, han generado una enorme presión sobre la actriz, y se especula que esta presión también pudo haber afectado a Kerem durante su relación. La crueldad de las redes sociales, con comentarios hirientes y ataques personales, ha sido una constante en la vida de Hande. Desde críticas sobre su peso y su rostro hasta juicios sobre sus elecciones profesionales y su vida amorosa, la actriz ha tenido que lidiar con una avalancha de negatividad que, sin duda, ha afectado su bienestar emocional. Imaginen la situación:
estar en una relación con alguien que constantemente está siendo juzgado, criticado y analizado por los medios y por el público. Debe ser extremadamente difícil lidiar con esa presión, especialmente si eres una persona sensible y empática como parece ser Kerem. Es posible que Kerem haya sentido la necesidad de proteger a Hande de estas críticas, de defenderla de los ataques injustos, y que esto haya terminado pasándole factura a nivel emocional. La defensa constante, la preocupación por el bienestar de su pareja y la frustración ante la injusticia de los ataques podrían haber generado un desgaste emocional significativo en Kerem. Además, la constante exposición mediática podría haber afectado su propia privacidad y su capacidad para mantener una vida personal equilibrada. Otra teoría apunta a que ciertas decisiones del pasado de Hande, o ciertos eventos que ocurrieron antes de que ella y Kerem se conocieran, podrían haber generado conflictos en la relación. No vamos a entrar en detalles escabrosos ni a especular sobre rumores infundados, pero es importante recordar que todos tenemos un pasado, y que a veces ese pasado puede influir en nuestras relaciones presentes. Es posible que ciertas situaciones del pasado de Hande hayan generado inseguridades o dudas en Kerem, o que hayan provocado desacuerdos en la pareja. Es crucial recordar que todos tenemos derecho a un pasado, y que este no debería ser utilizado como un arma para juzgar o condenar a alguien. Las relaciones se construyen sobre la base de la confianza y el respeto mutuo, y es fundamental abordar cualquier inquietud o duda con honestidad y comunicación abierta. También se ha rumorado mucho sobre la influencia de la familia de Hande en su relación con Kerem. Se dice que la familia de Hande es muy unida y que tiene una gran influencia en sus decisiones, tanto personales como profesionales. Algunos creen que la familia de Hande no aprobaba completamente la relación con Kerem, o que tenían expectativas diferentes para el futuro de la actriz. Esta presión familiar, si es que existió, también pudo haber contribuido a la ruptura de la pareja. La dinámica familiar puede jugar un papel importante en una relación, y la aprobación o desaprobación de los seres queridos puede tener un impacto significativo en la estabilidad y la felicidad de la pareja. En el caso de Hande, su estrecha relación con su familia podría haber generado tensiones si existían diferencias de opinión sobre su relación con Kerem. Además, no podemos olvidar que ambos actores son figuras públicas con agendas muy apretadas y compromisos profesionales que a menudo los mantienen separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, la falta de tiempo para compartir juntos y la dificultad para mantener una comunicación fluida pueden ser factores importantes que contribuyeron a la ruptura de la relación. En el mundo del espectáculo, donde las agendas son impredecibles y los viajes constantes, es muy difícil mantener una relación estable y duradera. La falta de tiempo para conectar a un nivel más profundo, la dificultad para superar los desafíos a distancia y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Otra posible explicación es que simplemente Kerem y Hande no eran compatibles a largo plazo. A pesar de la química innegable que tenían en la pantalla y de la pasión que compartieron durante un tiempo, es posible que sus personalidades, sus valores o sus objetivos de vida fueran diferentes. A veces el amor no es suficiente para superar las diferencias fundamentales, y es mejor tomar caminos separados antes de que la relación se vuelva tóxica o insostenible. La compatibilidad a largo plazo va más allá de la atracción física y la pasión inicial. Implica compartir valores, tener objetivos de vida similares y ser capaces de construir un futuro juntos que sea